Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda sobre el cambio climático y los sujetos no estatales. A mi derecha está Rosa Giles, a mi izquierda Teresa Fajardo y allí, más a mi derecha todavía, Nuria Reguar, que les presentaré un poquito cuando les corresponda el uso de la palabra. La primera en participar es Rosa Giles, que es profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Huelva y ha desarrollado una línea de investigación en materia de regulación jurídica sobre cambio climático que incluye el análisis del régimen internacional sobre cambio climático y la política climática europea, y en este ámbito material ha publicado distintos trabajos de investigación. Como me han dicho que sea casi telegráfica con la presentación, yo creo que con eso nos hacemos una idea aproximada que se va a completar con su participación o su ponencia sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. Tenemos 20 minutos, no voy a pedir que seamos tan que hagamos gala de esa puntualidad casi alemana, ¿no?, de la que han hecho gala los compañeros de la mesa anterior, pero que intentemos ajustarnos al tiempo. Así que cuando quieras, Rosa, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿A qué apago yo aquí? Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Permítanme que, aunque intentaré efectivamente quedarme en ese margen de los 20 minutos, no puedo dejar de agradecer la invitación para estar hoy aquí, por supuesto del anuario, agradecer toda la organización. La profesora Julia Soya nos ha estado atendiendo durante estos meses pasados y especialmente pues agradezco todas las atenciones y por supuesto las gracias a las dos directoras del curso, tanto a la profesora Macía Morillo como a la profesora Rosa Fernández Egea. Tengo que reconocer que además me hizo mucha ilusión cuando la profesora Fernández Egea me llamó y me ha hecho mucha ilusión que además sea un momento para compartir de nuevo espacios con compañeros y compañeras y poder vernos de forma presencial, aunque sea en estos métodos bimodales que nos permiten tener pues más asistencia de público, pero también poder disfrutar de algo de esta presencialidad que ayuda, creo que al conocimiento, al debate y sobre todo a las relaciones humanas. Con lo cual, pues estoy encantada, como les digo, de estar hoy aquí. Y la profesora Fernández Egea me proponía un tema que es el del papel de la Unión Europea. Ese era el tema que me tocaba y que era un tema que sobre todo bueno, pues va a tener que ver con esta vuelta otra vez a plantearnos qué liderazgo es el que tiene la Unión Europea, cómo la Unión Europea pretende ser líder en el ámbito global en materia de acción climática y bueno, pues a ver cuáles han sido las luces, las sombras y sobre todo las que han sido y las que se prevén en un futuro pues más inmediato. Con lo cual, si me lo permiten, en la presentación, que sí, consigo que vaya perfecto, estupendo, tienen ahí un pequeño esquema de intervención, simplemente anunciarles qué cuestiones pues voy a plantear, algunas reflexiones, por supuesto por el tiempo pues no voy a poder elaborar cada uno de estos puntos a su máxima extensión, pero bueno, para eso estará luego el texto por escrito, pero simplemente señalar pues en primer lugar algunas consideraciones sobre esa cuestión del liderazgo de la Unión Europea, pasar a plantear cómo ha sido el impulso o la Unión Europea como gran impulsora en el régimen jurídico internacional en materia de cambio climático, para luego hacer algunas reflexiones sobre cómo el mercado interior pasa a ser ahora mismo pues, el principal instrumento de presión para el incremento de la ambición climática con terceros estados y como último punto, pues hablar de cuestiones que tienen que ver con la coherencia, la necesaria coherencia en los objetivos climáticos en toda la acción exterior de la Unión Europea. Y todo esto, terminaré con unas pequeñas conclusiones, siempre inacabadas, porque siempre quedará en puntos suspensivos, pero sobre todo, pues como les decía, en realidad, al final, toda la intervención va a tener que tratar sobre un eje importante que es ese liderazgo de la Unión Europea.
Esto del liderazgo, yo les tengo que reconocer que tengo a veces, depende de en qué momento, me lo creo más o me lo creo menos, porque probablemente hay argumentos de todo tipo, es decir, en qué momento pongamos la lupa en el desarrollo del régimen climático internacional, pues se puede ver cómo la Unión Europea, pues de alguna forma ha conseguido efectivamente desarrollar un liderazgo climático y otras veces en las que ha sido imposible, porque entre otras cosas, para tener un liderazgo internacional, el resto de sujetos y actores tienen que reconocerte el liderazgo internacional. Y en muchos casos, pues simplemente ese liderazgo de la Unión era sobre todo una autoproclamación del liderazgo, más que realmente una efectividad luego en la arena internacional de ese liderazgo internacional. Claro, lo que yo les propongo, por supuesto, se puede trabajar con las luces y las sombras, pero les propongo partir de una idea, y es que sobre todo el liderazgo es un automandato de la Unión Europea. O sea, más que luego que esto nos lleve a que el resto se convenza de que la Unión Europea realmente es quien tiene que liderar, sobre todo la Unión Europea ha hecho suyo el automandato. Y ya no es que lo haya hecho suyo desde un punto de vista solamente de carácter programático y político, sino que es que ya entra en un auténtico liderazgo de carácter jurídico. Ya incluso el nuevo reglamento que recoge la ley climática prácticamente ya lo recoge como tal. Es decir, hay un automandato en este sentido de señalarse como el sujeto líder dentro del ámbito climático internacional. Claro, yo le señalo en la diapositiva, es que a la Unión Europea le interesa mucho ese liderazgo. Le interesa no solamente porque en el ámbito internacional es una escena donde va a poder desarrollar una mayor presencia internacional, ¿no? y poder destacar determinados tipos de relaciones geoestratégicas, es que también le interesa en el ámbito interno. O sea, finalmente tiene una serie de elementos de carácter económico, de desarrollo económico, de carácter ambiental y de carácter geoestratégico y de seguridad que hacen que la Unión Europea haga del modelo climático una nueva estrategia, esto lo recogía muy bien la Estrategia 2020, una nueva estrategia de desarrollo y una nueva estrategia de desarrollo ambiental, por supuesto, pero sobre todo de desarrollo en cuanto a competitividad en mercados. Con lo cual es que ya ha hecho suyo ese modelo climático como una forma de liderar una estrategia determinada en lo que prevé que es la forma más competitiva posible para seguir avanzando en tratar de mantener un cierto nivel de sostenibilidad, no solo ambiental, sino sobre todo social y económica. Con lo cual hay un interés intrínseco, pero también hay un interés intrínseco en el hecho de que las propias competencias de la propia Unión frente a la de los Estados miembros, este es un territorio que se presta para un incremento hacia el infinito de las propias competencias de la Unión Europea. El cambio climático sirve absolutamente para que en cualquier competencia compartida la Unión Europea entre a todos los niveles y además establezca un diálogo con determinados tipos, o sea, con otras administraciones infraestatales. De repente nos vamos a la agenda urbana y el diálogo entre la administración local y la Unión Europea es absolutamente directo. Y la cuestión es, el marco conceptual sigue siendo el del cambio climático. Es decir, ese liderazgo internacional tiene que ver con un enorme interés en desarrollar todas estas líneas dentro del ámbito interno de la propia Unión Europea y de la ampliación de sus competencias frente a los Estados miembros. Y yo incluso me permito la última cuestión, que es la cuestión incluso de la identidad europea. O sea, ahí empieza a haber toda una línea en la que se construye desde la Unión Europea una cierta identidad europea. En el Pacto Verde aparece con muchísima claridad esa identidad de la ciudadanía europea especialmente ambientalista. Esto no deja de ser interesante porque además lo va recogiendo la Unión Europea esto es como de arriba abajo, es decir, creación de identidad de arriba abajo. La cuestión es que si
Si se ancla abajo, veremos a ver a dónde nos lleva. Se ha estado hablando de litigio, toda la litigación estratégica pues se va a trabajar mañana, y esa sociedad ambientalmente, con esa identidad ambientalista, pues lo mismo también da determinada sorpresa, incluso probablemente a la propia Unión Europea. La cuestión es que efectivamente se va desarrollando esa idea de esa identidad europea. Si miren que le acabo de colocar un extracto del Pacto Verde, porque me parece que es donde se dice con más claridad esta cuestión del mandato. El Pacto Verde, esa comunicación que hace la Comisión Europea, que es la gran estrategia que la Comisión Europea pone encima de la mesa y que ya está siendo apoyada por todo un paquete de propuestas legislativas que están ya algunas ya concluidas, otras ya en marcha, para efectivamente poner en marcha el Pacto Verde Europeo. Pues si ven el extracto, no puede haber más claridad en cuál es el mandato que se le lanza a la Unión Europea, señalando que tiene que ser el líder mundial en materia climática. Pues bien, como yo les decía, el automandato está encima de la mesa. La cuestión es qué tipo de liderazgo y cómo va a desarrollar ese liderazgo en el ámbito internacional la propia Unión Europea. El objetivo es claro, es promover una actuación climática ambiciosa que sobre todo implica a terceros, es decir, hay que convencer a terceros de que la Unión Europea es quien va a ejercer el liderazgo y que el objetivo final es llegar a esos objetivos ambiciosos de ese 1,5 que ya se nos señalaba desde el inicio de la sesión. Pues bien, hay, claro, dos formas que la Unión Europea trata de ir desarrollando dentro de esa actuación de promover, de esa actuación climática que trata de ser ambiciosa. Por un lado, trata de convencer, por otro lado, trata de persuadir. No es que los dos esquemas sean tan claros como yo lo he puesto en la diapositiva, muchas veces está todo interrelacionado, pero por hacerlo de una forma sistemática, normalmente cuando trata de convencer, lo que señala es la cuestión del ejemplo, es decir, señalar el modelo de actuación y el modelo normativo interno como el gran modelo a seguir, el gran modelo de éxito, es el modelo que consigue o que debería conseguir llegar a determinados objetivos climáticos asegurando un bienestar social y asegurando que se va a mantener los niveles de competitividad económica. Ese es el modelo que pone encima de la mesa y es un modelo que sobre todo lo que trata es de señalar hacia dónde debe ir el camino, pero también que el resto de los socios puedan tener una determinada confianza en ese liderazgo europeo en este sentido. Y por un lado trata de convencer con ese modelo al mismo tiempo que trata de persuadir, sobre todo con determinadas cuestiones de presión. Y las cuestiones de presión vienen sobre todo del uso del mercado interior, que luego nos señalaremos, ¿no? Nos pararemos un poquito en esta cuestión, y de con una acción exterior que trate de ser coherente en todos sus aspectos. Por supuesto, en política en materia de cooperación al desarrollo o en materia, que es la base fundamental en este sentido, de la política comercial. Entonces, ese sería el elemento con el que se trata de establecer, de pasar de ese convencer a ese persuadir. Ven que es una batería completa de cuestiones y digamos que la pata de convencer, donde se ha visto a lo largo del tiempo con más claridad, es en el propio régimen jurídico internacional en materia de cambio climático. Es decir, cuando la Unión Europea está negociando en el ámbito internacional, en el marco concreto climático, que es el del régimen jurídico internacional, pues sobre todo lo que ha ido es señalando cómo su modelo interno es el que le iba dando el mejor cumplimiento posible al propio ámbito internacional e iba marcando la línea, ¿no? de hacia dónde tenía que ir ese ámbito internacional. Yo les he señalado un simple esquema, es muy simple, en el que trato de mostrar cómo realmente toda la evolución del régimen jurídico internacional pues también ha ido teniendo su contraparte en el propio sistema interno de la Unión Europea. Es decir, el paquete de medidas interno en materia de clima y energía ha sido la base de la posición de la Unión Europea en su negociación internacional. Eso fue lo que ocurrió sobre todo pues, a raíz de la enmienda de Doha, o sea, realmente independientemente de cuándo se da la ratificación, la enmienda de Doha es divertidísima para poder enseñar todo el sistema de ratificación de tratados internacionales, porque si se lo ponemos a nuestro alumnado, pues empiezan
a pensar que lo que le estamos enseñando pues tiene unos cuantos problemas, porque realmente, o sea, el cumplimiento de la enmienda de Doha, decimos que se hace con el paquete de clima y energía, pero que realmente la ratificación se da al final de la enmienda de Doha, se hace el cumplimiento antes de la ratificación, en fin, una cosa total y absolutamente kafkiana, pero que no deja de mostrar cómo efectivamente el paquete interno de actuación de la Unión Europea es lo que está presentando y lo que está dotando en buena medida la ambición climática que la Unión Europea trata de defender en ese liderazgo climático. Si nos vamos ya al Acuerdo de París, que es donde estaríamos ahora mismo, pues sobre todo esto se ha visto con muchísima claridad en lo que tiene que ver con la contribución determinada a nivel nacional, que en el caso de la Unión Europea se presenta de forma conjunta, hay una primera contribución y luego hay una revisión de la propia, una autorrevisión que lo que hace es subir su ambición. Sube su ambición pues, a esa idea de un 55% de reducciones, y lo que va haciendo la Unión Europea con la contribución nacional es utilizarla como muestra de ese modelo interno que incrementa la ambición climática y que se va mostrando en el ámbito internacional. Les he situado, aunque no me da mucho tiempo de pararme, les he situado también la cuestión de la adaptación, porque también en adaptación la Unión Europea pues, va desarrollando esas medidas internas frente pues, al ámbito internacional. Con lo cual, pues como ven, hay esta idea de cómo se establece un modelo interno que sobre todo lo que trata de defender la Unión Europea es que es un modelo en el que hay una obligación climática que va teniendo una ambición progresiva, hay un modelo basado también en los mercados de emisiones, todo esto en materia de mitigación, y hay un modelo que también está trabajando al mismo tiempo la adaptación. Sobre todo aquí con un elemento que solamente les apunto muy interesante en cuanto a que gran parte de las medidas en adaptación de la estrategia europea tienen que ver más con cuestiones procedimentales de intercambio de información que otra cosa, y es un modelo que se está lanzando también al ámbito internacional, poniendo encima de la mesa determinadas cuestiones que tengan que ver con el intercambio fluido de información entre distintos sistemas. En fin, como les digo, la idea que quiero transmitir es esa idea de que lo que se está aportando en el liderazgo es esta cuestión del modelo. Y si esto es para convencer, pues claro, para persuadir, yo les señalaba que hay como dos grandes elementos. El primero es el del mercado interior, el segundo es el que tiene que ver con esa coherencia en la política exterior. Creo que para explicarle la cuestión del mercado interior, la frase del Pacto Verde Europeo no puede ser más explícita. O sea, el Pacto Verde creo que lo deja muy claro. O sea, señala que el mercado interior, como es el más extenso del mundo, hace que la Unión Europea pueda fijar normas aplicables a todas las cadenas de valor mundiales. Bueno, ya. O sea, quiero decir, las intenciones son claras y precisas. O sea, lo que se está señalando es efectivamente cómo este puede ser el gran instrumento para que los socios a nivel global pues puedan entrar en determinadas medidas. Claro, lo interesante aquí no es que esto sea nuevo del Pacto Verde Europeo, no es que esto no esté en la base de cualquier tipo de actuación ambiental. De hecho, las negociaciones con terceros estados y siempre han ido incluyendo determinados paquetes ambientales. Esto no es que sea nuevo. Esto lo que ocurre ahora es que se trae a primer plano. Lo que hace el Pacto Verde es sacar este primer plano y, sobre todo, señalar la necesidad de una coherencia en toda la actuación interna del propio sistema de la Unión Europea para que esto pueda funcionar así. Es decir, realmente lo que estamos teniendo, lo novedoso, es el paquete, el Fit por 55. 55 es la reducción, es decir, es el paquete que nos va a ayudar a llegar a esa reducción del 55%, y es todo el paquete de propuestas normativas que tratan de establecer una coherencia en todo ese desarrollo del mercado interior para que efectivamente los socios puedan ver que ese mercado interior va a ser el gran instrumento de persuasión en materia de cambio climático. Esa realmente sería la gran clave que va a dar en los siguientes puntos suspensivos, el cómo va a ir funcionando ese mercado interior. Y, por supuesto, una de las cuestiones estrellas es la que tiene que ver con el
con la propuesta de un reglamento para un mecanismo de ajuste de carbono. Aquí ya hay trabajo fantástico, bueno, pues hay ya muchos compañeros y compañeras trabajando esta serie de temas. Les animo porque es un tema muy interesante. Estamos todavía en fase de propuesta, pero realmente esta es uno de los temas clave de cómo ¿no? va a ir funcionando esta serie de cuestiones. Yo les reconozco que a mí además me fascina y tengo un enorme desconocimiento en este sentido, que es todo el sistema de taxonomía, además. Todo el reglamento de taxonomía creo que es una de las claves de cómo se va a dar este mercado, ¿no? Fijar ese mercado interior en este sentido, independientemente de que, como les digo, necesitamos determinados conocimientos de carácter económico, que yo les reconozco que muchas veces me cuesta con el reglamento, pero me parece que es una de las líneas clave y ese ya también está funcionando y es uno de los elementos fundamentales en ese mercado interior. Y junto al mercado interior, pues yo les señalaba antes la idea de la coherencia y la coherencia en toda la acción exterior. De nuevo, esto tampoco es algo que sea totalmente novedoso. Ya en la estrategia global, si había algo que una y otra vez Federica Mogherini decía, era coherencia, coherencia, coherencia en la política exterior. Lo que pasa es que, bueno, se decía, estaba ahí y aquí el problema es luego cómo pone la Unión Europea esto en la práctica. Aquí de nuevo el Pacto Verde vuelve sobre lo mismo, o sea, está realmente recogiendo una y otra vez las mismas ideas. En la política de vecindad y cooperación al desarrollo, pues lo que señala es los instrumentos de financiación. O sea, lo que hace, aquí de nuevo volvemos no a establecer una idea nueva, o sea, no a establecer un objetivo nuevo, sino a ir buscando qué elementos pueden llevar a la práctica esta serie de objetivos de coherencia. Y como les digo, en política de vecindad y de cooperación al desarrollo, pues sobre todo la cuestión de los instrumentos de financiación, que si se dan cuenta, creí que lo tenía sin el sonido, discúlpenme, porque me está avisando que tengo los 20 minutos. O sea que... y efectivamente, pues como les digo, la política de vecindad y cooperación pues es este instrumento, y en la política comercial, pues de nuevo volvemos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con todo lo que va a ser establecer esa coherencia y la condicionalidad ambiental. Es verdad que ahí ya sí que se establece, y luego ya el Consejo lo ha ido señalando, la cuestión de la inclusión, sobre todo en los acuerdos comerciales, de esa cláusula específica de elementos de condicionalidad, no solo de condicionalidad climática, sino de elementos esenciales. Entonces, esa va a ser la gran clave con un problema técnico que se van a ir surgiendo en estas cuestiones, pero efectivamente como elemento para establecer esa coherencia de la política comercial. Con lo cual, y con esto acabo, pues realmente lo que les planteaba aquí de esta forma pues, concreta y resumida es esa idea de cómo la Unión Europea trata de autoimponerse un liderazgo, y sobre todo el problema del automandato es luego cómo establecemos esa ejecución y que efectivamente vaya a tener una eficacia a nivel global en cuanto a ese mandato. Realmente la cuestión del modelo sigue siendo en el régimen climático la clave, o sea, la posición negociadora de la Unión Europea en el régimen climático sigue siendo mostrar que va a ser, aquí ¿no? la comisaria lo dice de forma muy elocuente, el primer continente climáticamente neutro en 2050. Es importante esa idea del primero, esa idea del modelo, ¿no? Ese es el mantra que de alguna manera se establece en cuanto al liderazgo, la cuestión del modelo. Y en segundo lugar, esa cuestión de tratar de poner más énfasis en la persuasión, en ese mercado interior y en esa política exterior que de una forma coherente pues trate de favorecer la ambición global. Y con esto pues dejo, como les digo, los puntos suspensivos a las conclusiones, porque obviamente pues se tendrá que ser el paso del tiempo el que siga demostrando los vaivenes que el liderazgo autoproclamado de la Unión Europea pues pueda tener éxito o no. Con lo cual concluyo y quedo abierta al debate después. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a
Ay, que me voy. Muchas gracias, doctora Giles. Y ahora tiene el uso de la palabra Teresa Fajardo, que es profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada. Lo sé y me consta porque yo estuve en esa titularidad. Y allí, bueno, su investigación y su docencia siempre ha estado vinculada al derecho internacional y europeo del medio ambiente. Ha participado en proyectos y contratos europeos de investigación financiados por la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo sobre esta materia, y ha publicado recientemente una monografía titulada La diplomacia del clima de la Unión Europea, la acción exterior sobre el cambio climático y el Pacto Verde Mundial, que ha obtenido el 15º Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea. Así que nada más, que me resta indicar el tema sobre el que nos va a hablar la doctora Fajardo, que es el papel de la sociedad civil internacional. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Torrecuadrada, y muchísimas gracias a las directoras de estas jornadas, en especial a Andrea Macías y a Rosa María Fernández Gea, por esta invitación y por este tema que para mí, como yo le comentaba, me ha obligado a salir de mi zona de confort de investigación y ha sido un desafío realmente apasionante. Además, tengo que señalar que en este caso hay un antes y un después en mi investigación, porque empecé a preparar este tema hace ya meses, pero luego tuve la oportunidad de ir a la conferencia de Glasgow con la profesora Mar Campins, en el marco del proyecto de investigación que ella dirige sobre cambio climático, biodiversidad y pandemia, y además en calidad de observadoras de la Universidad de Barcelona. Nuestra participación me ha permitido cambiar mi visión de muchísimos de los temas que les voy a presentar aquí, y también quisiera llamarles la atención precisamente sobre las distintas visiones. Estaba recordando el título de un libro de John Berger sobre Ways of Seeing, las diferentes maneras de poder aprehender este fenómeno tan interesante que es el de la sociedad civil internacional y cómo puede intervenir en un proceso como es el de las conferencias de las partes de un convenio marco como el Convenio Marco sobre Cambio Climático. Si vieron las imágenes que se retransmitieron por televisión, pueden pensar que una parte de esa conferencia de las partes obtuvo un rechazo importante, y es totalmente cierto. Podríamos decir que hubo dos momentos fundamentales o dos manifestaciones fundamentales de esa sociedad civil internacional. Está claro que la que se manifestaba en contra del mensaje de manera abierta y rotunda estaba muy lejos de esa zona azul y de esa zona verde donde se reunían los representantes de los distintos estados partes en la conferencia de las partes. Esa manifestación de la sociedad civil internacional tenía lugar en el centro de Glasgow, y allí creo que había un eco importantísimo que nos llegó a todos a través de los medios de comunicación, precisamente con frases tan claras y tan punzantes como la de Greta Thunberg acusando de que la conferencia de las partes era solamente un acto de relaciones públicas de la comunidad internacional. Además, las críticas de las organizaciones no gubernamentales presentes en ese movimiento paralelo iban en la línea de que nunca antes había habido tanta policía ni tantos detenidos en una de estas reuniones tan importantes. Dicho esto, porque creo que era necesario dejar constancia de que había ese movimiento paralelo, voy a pasar ahora a hablar del papel atribuido a la sociedad civil internacional en el marco de la conferencia de las partes. Si nosotros empezamos a recordar desde un momento muy temprano, en la conferencia de Estocolmo sobre el medio humano, del que se cumplirán 50 años el próximo año, junto a los 113 estados participantes ya había más de 1000 organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza. Eso nos deja constancia de que desde un momento muy temprano esa presencia ya sirvió
para motivar que hubiese una referencia a la sociedad civil internacional en el preámbulo y también igualmente en algunos de los párrafos importantes de la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano. Sin embargo, la importancia de esta sociedad civil internacional no ha dejado de crecer y ya podemos señalar como un punto relevante la Conferencia de Río de Janeiro y ya especialmente a través de los cambios habidos en los distintos momentos en los que se han reunido las conferencias de las partes, ya podemos señalar que la sociedad civil internacional tiene un papel importante, pero aún por determinar con mayor claridad en el marco de la conferencia de las partes, pero también dentro de lo que serían los procesos normativos en los que se elaboran políticas globales e igualmente donde se ponen en marcha procesos de revisión de instrumentos normativos de alcance global, como es el caso del Acuerdo de París. En este caso, por tanto, mi reflexión necesita distintos momentos. Está claro que mi trabajo, el que presentaré dentro de unas semanas, es deudor de la investigación multidisciplinar y en este caso es deudor de un trabajo de referencia que necesito citar, que sería Sociedad Civil Internacional del profesor Alejandro Colás, que desde el ámbito de las relaciones internacionales marcó una vía de análisis de lo que sería la sociedad civil internacional e igualmente una definición. En principio, cuando se hace referencia a esta sociedad civil internacional, está claro que el mayor estudio se ha realizado desde las relaciones internacionales. Su evaluación como actor internacional que está llamado a jugar un papel relevante en los procesos de creación normativa es, sin embargo, muy inferior. Sin embargo, está claro también que los últimos cambios o los últimos progresos nos tiene que llevar precisamente a recapacitar sobre qué papel está llamada a jugar la sociedad civil internacional en los procesos futuros de las futuras COP, que en principio ya sabemos que se celebrarán en Egipto y que habrá un cambio geográfico que puede igualmente cambiar el tono o el papel que se le atribuye a esta sociedad civil internacional. Pues bien, el profesor Alejandro Colás, cuando habla de sociedad civil internacional e intenta caracterizarla como actor internacional, viene a hablar de ella como un espacio político donde los agentes sociales intentan conseguir objetivos. A lo largo de su investigación, esta primera aproximación a la definición de la sociedad civil, que si lo tenemos en cuenta es muy genérico, porque habla de un espacio político para que los agentes sociales defiendan y persigan objetivos, finalmente también se plantea desde un punto de vista de su carácter antagónico o complementario con la sociedad internacional de estados y por tanto con carácter antagónico o complementario de la acción normativa de los estados. Su punto de vista, y por eso yo invito a la lectura de este magnífico trabajo, también está marcado por un análisis ideológico. Sería precisamente el análisis de nuestra sociedad de mercado capitalista que ofrece pocas vías para el cambio, a pesar de que el cambio es necesario si queremos hacer frente realmente al cambio climático. Yo estoy segura que me arrepentiré enormemente de no poder participar en la totalidad de las jornadas por lo mucho que podría haber aprendido, lo mucho que me hubiese gustado poder estar aquí igualmente presente cuando el profesor Jordi Jaría haga su referencia y su reflexión sobre el derecho humano al medio ambiente y precisamente a posicionarse frente al cambio climático. En este caso está claro que la sociedad civil internacional, cuando es invitada a participar en la conferencia de las partes, se le atribuye un papel que para mí está lleno de aristas y también de posibilidades. Eso ocurre precisamente en los procedimientos normativos internacionales e intentaré centrarme en los aspectos que me parecen más relevantes.
La secretaria ejecutiva del Acuerdo de París, Patricia Espinosa, acuñó un término que está lleno de potencial. Habla de multilateralismo inclusivo. A través de este concepto se viene a dar entrada a la sociedad civil internacional desde un concepto muy amplio en el que entrarían las ONGs, las asociaciones sindicales, las asociaciones de empresas multinacionales, es decir, todos aquellos que pueden participar en la conferencia de las partes. En principio, el multilateralismo inclusivo pretende dar voz no solamente a los estados, que evidentemente siguen siendo los protagonistas absolutos de todo el procedimiento normativo, pero también hace un llamamiento a aquellos que en última instancia van a ser los responsables de cumplir con las normas que en el ámbito interno tendrán la obligación de desarrollar los estados partes en este convenio. Aquí está claro que el llamamiento tiene distintos ecos y distintas vías de hacerse real. ¿Por qué razón? Está claro que el derecho internacional del medio ambiente, y en el caso del Acuerdo de París lo podemos ver de manera clara, solamente nos permite cumplir con el objetivo último, con una acción mundial global, pero está claro que para conseguir esa acción mundial hay que partir igualmente de las acciones a nivel nacional, a nivel doméstico. Si no conseguimos la complicidad de todos, y cuando digo todos, estamos hablando ya desde un punto de vista muy genérico de la sociedad civil internacional, no tendremos éxito. La transición hacia una economía descarbonizada no podrá llevarse a cabo si no se implican todos esos actores que configuran la sociedad civil internacional. Bien, dicho esto, en este caso, si nosotros pensamos en la sociedad civil internacional, podemos verla desde un punto de vista con una acción complementaria a la sociedad internacional de Estado, complementaria desde ese punto de vista que antes manifestaba, que se les pueda escuchar en el marco de la conferencia de las partes. Además, había un compromiso especialmente importante después del Acuerdo de París que se reafirma a través de la creación de una institución dentro de la gobernanza climática que sería precisamente la Alianza de Marrakech, que la directora general ya ha mencionado antes, que se había planteado lo que sería The Race to Zero and the Race to Resilience, e igualmente The Glasgow Race para lo que serían las entidades financieras para la financiación. Ahora bien, esa idea de que tienen que estar implicados de manera estrecha con los estados, esos entes internacionales, es muy interesante señalarlo en el sentido de que se intenta legitimar lo que se hace en Glasgow. Y desde ese punto de vista, a través de su participación, está claro que lo que se pretende es una legitimación del proceso de adopción de decisiones en Glasgow, en esa conferencia de las partes. Desde este punto de vista, se intenta legitimar la acción de los estados a través de darle cabida en ese proceso normativo a las organizaciones no gubernamentales. Y desde este punto de vista tenemos que plantearnos muchísimas cosas. Cosas positivas que quiero subrayar, pero para mí también cosas que deben ser objeto de una crítica. Para mí es importante subrayar que la sociedad civil internacional marcada a través de esa presencia se viene a decir que tiene una capacidad de catalizar la opinión pública internacional, de trasladarla en los procesos de formulación de políticas globales, como antes había señalado, pero igualmente a la hora de trasladar dos cosas, lo que serían expectativas normativas respecto a la legislación tanto internacional como nacional, es decir, sus expectativas normativas influyen, informan lo que serían los resultados del proceso normativo de esa conferencia de las partes, lo que debería modificar en principio
ocasiones futuras el Acuerdo de París, que no ha sido el caso y que no está tampoco en la agenda, pero que sí, a través de los instrumentos de soft law, determinan, y esto es importante, el alcance de algunos de los conceptos indeterminados y de esta manera contribuye enormemente a la interpretación del Acuerdo de París. La otra cuestión son las expectativas relacionadas con la ejecución del Acuerdo de París y de los compromisos asumidos en esta conferencia de las partes. Es decir, estamos hablando de que, de alguna manera, para los estados, para la Organización de Naciones Unidas, para esa sociedad internacional de estados, el darle cabida a este actor internacional tan difuso permite legitimar lo que están haciendo. Sin embargo, aquí entrarían mis críticas, que creo que pueden ser relevantes. Para mí fue especialmente significativo estar allí, en la conferencia de las partes. Si nosotros pensamos en las miles de personas que estaban allí representando organizaciones no gubernamentales, yo les invito a que entren en la página web de la Organización de Naciones Unidas y de esta conferencia de Glasgow, porque hay una política de credenciales para estas organizaciones no gubernamentales, grupos sindicales, asociaciones de empresas multinacionales, y yo he sido incapaz de establecer una numeración, no sé qué número real, y no hay estadísticas. Espero que las haya en un futuro, porque lo que está claro es que, hablando con la profesora Mark Campins, estamos hablando precisamente de la legitimidad de estas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué las hace legítimas? ¿Qué las hace tener ese papel de ser precisamente quienes transmitan expectativas normativas en una conferencia de las partes? Al final esa legitimidad, en última instancia, se la siguen atribuyendo los estados. El sistema, en el marco de Naciones Unidas o en el marco de la conferencia de las partes, no se ha reformado tan radicalmente. La profesora Mark Campins me recordaba que una de las posibilidades que se podrían haber llevado a cabo, pero que no ha sido así, era que dentro de las delegaciones de los estados hubiera representaciones de esa sociedad civil internacional. Pero nuevamente habría que plantearse de dónde les viene la legitimidad. Porque, vuelvo a repetir, la legitimidad en última instancia sigue viniendo de las instituciones estatales. Para mí era realmente interesante empezar a tomar, bueno, si se fijan, realmente para mí fue muy productiva mi estancia en Glasgow y siempre con un debate y un diálogo para mí muy valioso con la profesora Mark Campins. Pues bien, ¿qué veo de negativo? ¿Por qué no hay una estadística de cuál es la naturaleza de esas organizaciones no gubernamentales? Si ustedes hacen una visita a esa página web a la que le he hecho referencia, se reúnen, se agrupan precisamente en constituencies y es interesante ver cómo esas constituencies pueden reflejar un reparto geográfico, un reparto sectorial, pero en cualquier caso lo que a mí no deja de preocuparme es algo que, por ejemplo, una de las activistas que para mí tuvo mayor eco en las presentaciones, que sería Vanessa Nakade, es que el norte global sigue siendo el que más lejos ha llegado en esa representación de la sociedad civil internacional. No hay igualdad en la representación de esa sociedad civil internacional tal y como podríamos ver precisamente en las críticas que se han llevado. Hay una desigualdad en la representación del sur global y del norte global. Y además, por ejemplo, esta activista ugandesa venía a señalar que seguía siendo principalmente blanco y que la presencia de África, de Asia, seguía siendo minoritaria. A pesar de las ayudas a su participación, a pesar de su reconocimiento y del valor que tiene su contribución precisamente en estos procesos. Así pues,
después de haber planteado precisamente una crítica a la legitimidad de estos grupos y de esta sociedad civil internacional, al menos me gustaría ya llevar el discurso al área del derecho internacional. Fíjense bien, el papel de esta sociedad civil internacional y de estas ONGs ha sido ya objeto de una reflexión para mí importante, en la que además se ha generado, como en tantas otras ocasiones, una división dentro de la academia, en el sentido en el que se ha venido a señalar precisamente la posibilidad de que lo que presenta como una posición que formule expectativas normativas sirva también para, de alguna manera, formar parte de un proceso normativo que no necesariamente tiene que ser el convencional, sino que puede ser igualmente el consuetudinario, al convertirse en el transmisor de lo que terminaría considerándose una opinio iuris y elemento, por tanto, de la costumbre. Como les decía, esto ha sido objeto de cuestionamiento, porque lo que se venía también a decir que es imposible que estas organizaciones no gubernamentales que se manifiestan además interpelando a los estados en los plenarios, en las reuniones restringidas, dirigiéndose a ellos, como decía, a través de una comunicación tanto oral como a través de la remisión de declaraciones escritas, considerarlas como una opinio iuris de una futura norma consuetudinaria es rechazado y al mismo tiempo defendido por una parte de la Academia Internacional. Por eso también hay otra parte de la Academia del Derecho Internacional que lo considera el contexto necesario para entender los procesos consuetudinarios que pueden terminar informando los futuros tratados internacionales o esa futura reforma o consolidación de los procedimientos normativos del Acuerdo de París. Desde este punto de vista, si me lo permiten, también querría significar precisamente la relevancia que tendría precisamente estas posiciones de las organizaciones no gubernamentales en la Conferencia de las Partes cuando hubo unanimidad respecto a la necesidad de desarrollar el proceso de pérdidas y daños. Esta era una de las cuestiones que unía el discurso de todas ellas, aunque también hubiera enormes diferencias a este respecto. Antes había señalado las diferencias que hay entre las distintas organizaciones no gubernamentales, he hecho referencia a aspectos geográficos, incluso de raza, pero no he hecho referencia a que también defienden intereses particulares, en el sentido de que, en principio, una organización sindical pone de manifiesto aspectos que, en este caso, se refieren a elementos, por ejemplo, del carácter regresivo socialmente de algunas de las medidas que se han de poner en marcha para conseguir la neutralidad climática y, por tanto, la necesidad de que eso cambie. Entonces, por ejemplo, estaba recordando, para que de esta forma no sea tan teórica o tan abstracta mi aproximación a esta cuestión de hacer referencia a esa expectativa normativa que se traslada, por ejemplo, esa idea de consolidar el instrumento diseñado en Varsovia, pero todavía pendiente de una mayor y mejor financiación de pérdidas y daños. Además, en este sentido, cuando participamos en uno de los side events en el que estaba nuestra ministra de Medio Ambiente, que junto con la primera ministra escocesa, y yo creo que necesito decirlo porque para mí sigue siendo algo importante, demostraron algo que en la Conferencia de las Partes creo que era necesario y sería el liderazgo de las mujeres, y además un liderazgo distinto, un liderazgo reflexivo, tranquilo, sabio y para mí
fue muy importante precisamente su presentación del Pacto Verde de la Unión Europea. Ahora bien, yo puse de manifiesto que el Pacto Verde, y al menos intenté señalar esa necesidad, y es que el Pacto Verde no solo tiene que tener un pilar de medio ambiente o un pilar de revolución digital, necesita un pilar de cohesión social. Y yo creo que esa también fue una de las grandes cuestiones que plantearon todas las organizaciones no gubernamentales, sindicales, en el sentido de que algunas cuestiones relacionadas con la economía circular, la descarbonización de nuestra economía van a tener un impacto en la agricultura, la minería, la ganadería, y eso exige que se establezcan políticas sociales precisamente para la transición en la que se perderán empleos y se afectará precisamente a sectores económicos terriblemente vulnerables, en el norte global y en el sur global. Es decir, no solamente sufrirán aquellos países del tercer mundo que tengan que cambiar siguiendo nuestros dictados y nosotros, sino que también nosotros igualmente tendremos que experimentar esos cambios tan importantes. Pues bien, desde este punto de vista también quería llamarles la atención precisamente, y ahora permítanme que les provoque con una idea que a mí me sigue moviendo a seguir estudiando y a trabajar más, precisamente pensando en el trabajo que le tengo que ofrecer a la profesora Rosa María Fernández Egea, que para mí siempre es un modelo de trabajo en esta disciplina. Pues bien, para mí ha sido muy relevante también ver cuál ha sido la posición nuestra como europeos, como Unión Europea durante todo este proceso, y además el posicionamiento de lo que sería una sociedad civil europea. A nosotros se nos ha atribuido el papel de ser los garantes de un canon de civilización. Un canon de civilización desde el punto de vista precisamente de la intensidad de la democracia, del Estado de Derecho, de normas básicas, lo que la profesora Giles antes hablaba de la coherencia de la Unión Europea. Pues bien, dentro de esta idea de canon de civilización, está claro que ese término también tiene detrás en nuestro concepto de Estado, y además de Estado marcado por un sistema de mercado, que también se ha venido aquí a señalar esa idea de que nuestra economía, que además descansa en un sistema de acumulación del valor, de la plusvalía de nuestros productos a través de una cadena de montaje mundial, esa idea nos tiene que llevar igualmente a reflexionar sobre el modelo de producción y de consumo que hay en Europa, y que claramente es un modelo de producción y de consumo capitalista en el que todavía no se han incorporado las necesarias modificaciones, reformas que requiere la incorporación de los costes de restauración de daños medioambientales. Está claro que el discurso, sea ideológico o no, es necesario poner de manifiesto que hay una ideología detrás de todo el debate. No es mi papel llevar a cabo ese estudio ideológico, que lo hay, y que en principio, y el tiempo se aproxima, simplemente querría un poco también trasladarles cómo se ha traducido o formulado este cambio necesario. Pues bien, hay una conferencia de las partes que sin embargo no ha tenido la cobertura suficiente, que fue la conferencia de las partes del Convenio Marco sobre la diversidad biológica, que se celebró solamente un mes antes en Kunming, en China. En principio va a tener una segunda parte en el segundo año, en el año 2022, y para mí fue muy relevante el que se hablase precisamente de lo que va a ser igualmente un término con el que deberíamos empezar a familiarizarnos, que es el término de civilización ecológica. Entonces, Europa deberá ser la defensora del canon civilizatorio desde el punto de vista ecológico, canon de civilización ecológica. ¿Eso qué significa? Significa que deberemos contribuir con solidaridad
a través de la cooperación en el marco de la Conferencia de las Partes, la 27, ahora, como antes se ha puesto de manifiesto por la directora general, incrementando nuestra financiación respecto a las medidas de mitigación y de adaptación, tendremos que ir más allá, igualmente para financiar el mecanismo de pérdidas y daños, algo que hasta ahora no se ha hecho, y esa es también una reivindicación de esa sociedad civil internacional. Con ello termino. Muchísimas gracias por su atención y solamente señalar que para mí, como antes también se ha puesto de manifiesto, esto es un trabajo en ciernes, estoy en ello, sería la frase, con pasión, con mucho interés, intentando salir de esa zona de confort, respetando precisamente ese carácter multidisciplinar que creo que tiene que tener esta materia, y en cualquier caso dándoles las gracias a los directoras de estas jornadas por invitarme. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Fajardo. Y ahora tenemos a Nuria Riguar Segarra, que es doctora en Derecho y profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Jaime I de Castellón. Hizo una tesis doctoral sobre los pueblos indígenas y la protección de sus convicciones religiosas ante conflictos de acaparamientos de tierras y aguas, que ha sido galardonada con el premio Brunet de tesis doctorales de 2020 a los derechos humanos y la cooperación al desarrollo, entregado por la Fundación Brunet de la Universidad Pública de Navarra. Nos va a hablar precisamente del papel de los pueblos indígenas. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quisiera agradecer a la dirección de estas jornadas la invitación a participar en ellas, que para mí es todo un honor. Como cierre a este panel sobre el cambio climático y los sujetos no estatales, me corresponde tratar el papel que los pueblos indígenas están desarrollando en esta materia. Como ha señalado la profesora Torre Cuadrada, forma parte de mi investigación predoctoral, y en concreto pude adentrarme en este tema a través de una estancia de investigación en el Strathclyde Centre for Environmental Law and Governance, precisamente en Glasgow. Y bien, somos ya todos conocedores que en tiempos recientes el cambio climático ha pasado de ser considerado un problema del futuro a convertirse en una realidad. Sin embargo, sus efectos más devastadores no se están dejando sentir con la misma intensidad en todos los grupos sociales, sino que se ha demostrado que este fenómeno ambiental está directamente vinculado con dimensiones sociales de crucial importancia relacionadas con la precariedad, la justicia social y la equidad, ya que exacerba vulnerabilidades y desafíos de desarrollo existentes y sitúa a los más afectados en un riesgo real y grave. Y es que los individuos, grupos y pueblos en situaciones de vulnerabilidad son quienes ya están sufriendo en primera persona y de la forma más severa los impactos de este enemigo de la humanidad. Y entre ellos ocupan una posición singular los pueblos indígenas. Es bien sabido que estos pueblos son los habitantes originarios de territorios ancestrales distribuidos por todo el planeta y que siguen conservando sus características culturales, religiosas e identitarias más distintivas en cuanto a sectores diferenciados y con frecuencia no dominantes de las sociedades en las que se insertan. A pesar de ser uno de los actores que menos contribuye a la emisión de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, están entre los primeros en experimentar sus peores efectos, principalmente a causa de su interdependencia espiritual y su estrecha relación con sus territorios ancestrales. Como consecuencia, sus medios de vida, identidades culturales, cosmovisiones y formas de vida en armonía con la naturaleza se están viendo severamente amenazadas, al igual que el disfrute de toda una serie de derechos humanos, entre los que podemos destacar el derecho a la vida,
a la salud, a la cultura y a la libertad religiosa. La OIT ha identificado 6 razones por las cuales los pueblos indígenas son particularmente vulnerables al cambio climático. Las pueden ver enumeradas en el PowerPoint que les comparto, pero quisiera detenerme en particular en la segunda característica común. Y es que la mayoría de ellos habitan áreas rurales y dependen de sus tierras tradicionales y recursos naturales de diferentes maneras. Es evidente que los territorios indígenas son esenciales para su sustento, empleo y subsistencia, ya que la mayoría de comunidades indígenas se dedican a ocupaciones tradicionales. Pero también debe tenerse en cuenta que el hábitat de estos pueblos representa para ellos una cosmovisión en la que el respeto y la protección del entorno alcanza niveles profundos vinculados con lo sagrado. No solo constituyen sus medios esenciales de subsistencia, sino que también simbolizan un elemento integral de su espiritualidad. Su identidad se basa en sus tierras y recursos naturales y ven los ecosistemas que habitan como inherentemente sagrados. Pero no es el propósito de esta ponencia detenerse en sus vulnerabilidades, sino que lo que debemos enfatizar es su indudable potencial para ser considerados agentes cruciales de cambio, lo que encuentra su razón de ser en sus sistemas de subsistencia, conocimientos tradicionales y formas de vida que pueden desempeñar un papel vital en la adaptación y mitigación del cambio climático. Esto se debe a 2 razones principales. En primer lugar, los sistemas económicos indígenas tienden a basarse en los principios de sostenibilidad y economía ecológica. Sus valores y creencias espirituales a menudo limitan el uso de los recursos y, en consecuencia, su impacto en el entorno que los rodea. Si se conecta esto con sus conocimientos tradicionales, prácticas adaptativas del uso de la tierra, el manejo de los recursos, su profunda apreciación de la vida silvestre y sus formas de vida de bajo consumo, todo ello crea un fuerte sistema de conservación indígena. Por lo que se refiere al conocimiento tradicional, este emana de una base espiritual, pues los pueblos indígenas conciben toda creación como sagrada y en consecuencia no hacen distinción alguna entre lo sagrado y lo secular. Por ello, perciben su conocimiento tradicional como un modo de vida que forma parte inescindible de su espiritualidad y cosmovisiones, lo que va mucho más allá de la concepción típicamente occidental como un mero conjunto de conocimientos. El holismo propio de las cosmovisiones de estos pueblos se refleja también en su valioso conocimiento ecológico, que forma parte intrínseca de sus sistemas de creencias y por ende se encuentra también amparado por la cobertura de su derecho de libertad religiosa. A pesar de esto, con carácter tradicional, los científicos occidentales se han negado a reconocer el valor y la innovación intrínseca del conocimiento indígena, como resultado principalmente de las formas religiosas y culturales en las que estos pueblos tienden a recopilar y transmitir sus conocimientos. Esta tendencia se ha ido superando en las últimas décadas y, pese a que su papel como guardianes medioambientales y su contribución a la conservación del planeta todavía no reciben el reconocimiento efectivo que se merecen, cada vez se afirma con mayor rotundidad que son esenciales para la protección ambiental e incluso se ha llegado a considerar que la ciencia occidental actual no es más que una forma estandarizada de conocimiento local. La presencia del conocimiento tradicional en las negociaciones en torno al régimen climático internacional es relativamente reciente. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue el primer organismo internacional en reconocer públicamente el potencial del conocimiento indígena en la elaboración de políticas en este ámbito, si bien su aparición en los informes del grupo ha experimentado un proceso extremadamente lento. Así, fue su 4º informe de evaluación, el primero en declarar que el conocimiento tradicional y empírico de las comunidades locales podía ser de particular utilidad en la comprensión de las estrategias de respuesta y capacidad adaptativa de las comunidades indígenas que dependen de sus tradiciones orales.
Sin embargo, la mención expresa de estos pueblos en este informe era bastante limitada, ya que tan solo aludía a ciertos pueblos que habitan regiones polares, presentándolos como víctimas indefensas y especialmente vulnerables a este tipo de cambios que se sitúan fuera de su efectivo control. Ya su quinto informe representó un claro avance hacia el reconocimiento explícito del conocimiento tradicional, al manifestar que los sistemas y prácticas de conocimiento indígena, local y tradicional, con inclusión de la visión holística que estos pueblos poseen sobre la comunidad y el entorno, constituyen una fuente primordial para la adaptación al cambio climático, a pesar de que no se hubiesen empleado con regularidad en los esfuerzos realizados hasta el momento en este sentido. En consecuencia, el IPCC se mostró firme en declarar que la integración de tales formas de conocimiento con las prácticas existentes incrementaría la efectividad de la toma de decisiones y de la adaptación al cambio climático. En esta misma línea, en su informe especial sobre el cambio climático y la Tierra, el IPCC manifestó que el uso del conocimiento indígena podía dar resultados de adaptación y mitigación muy positivos, reconociendo por primera vez que los derechos colectivos a la tierra debían alcanzar una protección efectiva para poder así salvar a los bosques y luchar de un modo eficiente contra el cambio climático. Además, declaró con un alto grado de seguridad que la participación de los actores más vulnerables al cambio climático refuerza, como decía, la efectividad en la toma de decisiones. En la actualidad el IPCC, como ya se ha comentado, ha concluido su primera parte del sexto informe de evaluación sobre la base de la ciencia física, que representa la contribución del grupo de trabajo primero. En su versión aceptada, a falta de ulterior edición, las menciones al conocimiento indígena son abundantes, y ello pese a que el propio grupo de trabajo afirma con cautela que estas formas de conocimiento son más ampliamente tratadas por el grupo de trabajo segundo, cuya labor se centra en la evaluación de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad al cambio climático. Así, en el resumen técnico de la versión hecha pública se señala que estas relevantes formas de conocimiento resultan de gran utilidad para la construcción de información climática a escala regional. A pesar de ello, el mayor reto actual sigue consistiendo en la integración de estos conocimientos con la documentación científica existente, lo que ha tenido como consecuencia que en la mayoría de capítulos de esta primera parte del sexto informe todavía no se incluyan los conocimientos tradicionales en los resultados de la evaluación llevada a cabo. Los pueblos indígenas poseen estrategias únicas para afrontar la mitigación y adaptación al cambio climático. Han sobrevivido a numerosos cambios en su entorno a lo largo de los tiempos y en función de ello han ido desarrollando su conocimiento tradicional, que responde a las características específicas y a los desafíos planteados por el medio que los rodea. Como partes vitales y activas de muchos ecosistemas, los pueblos originarios reaccionan a los impactos del cambio climático de manera creativa y aprovechan sus conocimientos tradicionales, lo que ayuda a mejorar la resiliencia de estos ecosistemas. Por lo que se refiere a las acciones de mitigación, sabemos que son esenciales para limitar la magnitud y la velocidad del cambio climático. De acuerdo con el quinto informe del IPCC, las opciones de mitigación más eficaces en el sector forestal son la reforestación, la gestión forestal sostenible y la reducción de la deforestación. Aparte de su almacenamiento de carbono, los bosques son esenciales para la supervivencia de la humanidad y sus modos de vida. Los pueblos indígenas habitan un gran porcentaje de zonas forestales y son propietarios legales de más de un 11% de los bosques mundiales. Además, están comprometidos con la creación de soluciones innovadoras basadas en sus conocimientos tradicionales, como lo son la reducción de emisiones a través de sistemas tradicionales de control de incendios, el uso de energías renovables en sus tierras y los proyectos de gestión de recursos, que disminuyen la presión sobre los recursos naturales y aumentan la capacidad de adaptación local. No obstante, que todas estas medidas puedan llegar a tener éxito
depende en gran parte de que los derechos indígenas sobre sus territorios ancestrales se vean oficialmente reconocidos. Cuando estos pueblos no ostentan derecho alguno sobre sus tierras o los que poseen adolecen de fragilidad, son frágiles, sus bosques se ven más predispuestos a convertirse en fuente de emisiones de dióxido de carbono, ya que tienden a ser más vulnerables a la deforestación. Por el contrario, el reconocimiento formal de los derechos de estos pueblos sobre sus tierras genera un efecto de reducción de las emisiones de dióxido de carbono y la deforestación, por lo que observamos la existencia de una conexión directa entre el reconocimiento de los derechos comunitarios indígenas y el cumplimiento de estos dos objetivos ambientales. Por otra parte, la ya comentada especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas a los efectos del cambio climático no ha conllevado que estos se vean a sí mismos como incapaces de hacerle frente o indefensos ante él, sino que más bien estos pueblos se muestran muy seguros de sus aptitudes para adaptarse a las nuevas circunstancias que pueda plantear. En consecuencia, se advierte en las últimas décadas un interés creciente sobre la posible función de los conocimientos locales en la adaptación al cambio climático, los cuales por su propia naturaleza implican hacer frente y adaptarse a entornos cambiantes. El propio IPCC puso el énfasis en su quinto informe en la capacidad adaptativa de estos pueblos en cuanto recurso de máxima importancia en los esfuerzos realizados en pro de la adaptación al cambio climático. Estos pueblos están padeciendo en la actualidad la pérdida de la biodiversidad que los rodea y se están adaptando al cambio climático a través de una gran variedad de acciones basadas en sus conocimientos ancestrales, como el regadío, las técnicas de conservación del agua y la reclamación de tierras. También esta capacidad adaptativa contribuye a su resiliencia en la medida en que se relaciona con la capacidad de cambiar el comportamiento personal y el entorno para gestionar y sacar provecho de estas condiciones climáticas cambiantes. En este sentido, han declarado de forma sistemática que sus culturas son inherentemente resilientes, una característica que es a su vez intrínseca a la naturaleza dinámica de sus sistemas de conocimientos tradicionales, que constantemente se ven renovados, ajustados y modificados en respuesta al cambio ambiental. Esta inicial tendencia, observada en el ámbito científico, también encuentra su reflejo en el articulado de los principales instrumentos jurídicos que conforman la base esencial del derecho internacional sobre el cambio climático, la Convención Marco de la ONU y el Protocolo de Kioto. Ninguno de los dos menciona expresamente el conocimiento tradicional, si bien la interpretación que pueda darse a algunos de sus preceptos puede dar cabida a la inclusión de los pueblos indígenas en su ámbito de protección. Esta patente omisión ha implicado, a su vez, que la función de estos pueblos en el régimen arbitrado en este ámbito haya sido mucho más restringida que la otorgada por otros regímenes y en especial por el previsto alrededor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, bajo el cual han estado legitimados para tomar parte en las negociaciones desde el principio. Esta situación experimentó un cambio significativo con la adopción del Acuerdo de París, cuya extrema relevancia radica no solo en la patente magnitud de la conferencia que lo aprobó, sino además porque representa, en la materia que nos ocupa, el inicio formal de la fase normativa sobre el conocimiento tradicional en el derecho internacional del cambio climático. Su propio preámbulo reconoce la necesidad de que las partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, respeten, promuevan y tengan en cuenta sus obligaciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Manifiesta también la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas y de proteger la biodiversidad que algunas culturas veneran como la madre tierra. La provisión nuclear sobre el conocimiento tradicional la encontramos en el artículo 7.5, que podemos ver en el PowerPoint.
Y además la relevancia de los sistemas de conocimiento tradicional no solo se ha puesto de manifiesto en este artículo, sino que también queda reflejada en la decisión por la que se aprueba el convenio, el acuerdo, disculpad, que reconoce en su párrafo 135 la necesidad de reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático y darle respuesta, estableciendo para ello una plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la adaptación de manera holística e integral. La primera reunión oficial de esta plataforma tuvo lugar en la Cumbre de Bonn en 2017, si bien los primeros pasos hacia su puesta en marcha se tomaron en la cumbre anterior. En la decisión 2 de la COP23, la Conferencia de las Partes reconoció que los Estados parte debían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas cuando acordaran medidas para confrontar el cambio climático, y enfatizó la función de estos pueblos en la consecución de las metas establecidas por la Convención Climática, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, admitiendo a su vez su vulnerabilidad a este fenómeno natural. Los objetivos generales de la plataforma se fijaron en el fortalecimiento de los conocimientos, tecnologías, prácticas y esfuerzos de las comunidades locales y pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático y darle respuesta, la facilitación del intercambio de experiencias y la difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas de manera holística e integrada, y el fomento de la participación de estos grupos en el proceso de la Convención. Asimismo, se acordó que se deberían tomar en particular consideración en los procesos de la plataforma los intereses y los puntos de vista de las comunidades locales y pueblos indígenas, así como los principios propuestos por sus organizaciones, entre los que debemos destacar la igualdad de condiciones entre estos pueblos y las partes, incluso en funciones de liderazgo. En esta misma línea, un importante paso adelante se tomó en la COP24, en la que las partes acordaron el lanzamiento del grupo de trabajo de facilitación de la plataforma con el objetivo de conseguir su plena operacionalización y facilitar la implementación de sus funciones. En la COP25 los pueblos indígenas representaron una de las reivindicaciones más potentes al reclamar que cualquier política climática debería contar con sus conocimientos, experiencias e intereses. Por último, en la recentísima COP26 han conseguido que Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y 17 donantes estadounidenses se comprometan a apoyar su labor como guardianes ambientales con una financiación directa de casi 1,5 millones de euros. También han adoptado el segundo plan de trabajo de la plataforma de 3 años de duración y han recibido la garantía de una representación indígena en la Junta Asesora del Climate Technology Center and Network. A pesar de ello, esta cumbre ha sido catalogada como la más privilegiada de la historia, ya que hasta 2/3 de las organizaciones civiles que solían asistir a este evento no han podido acudir debido a una combinación de problemas relacionados con la obtención de visado, de acreditación, la falta de acceso a la vacunación y los constantes cambios en la normativa de viajes. Ello ha tenido como consecuencia la exclusión de miles de representantes del sur global cuyas voces en esta ocasión no han podido ser escuchadas. Las reivindicaciones de los pueblos indígenas en esta línea siguen centrándose en la necesidad de que sus propuestas se tomen en serio y tengan un verdadero impacto en la toma de decisiones, lo que va mucho más allá de la mayor visibilidad y reconocimiento oficial que ya han conseguido. Ya para concluir, más allá de que los pueblos indígenas sean uno de los grupos humanos más afectados por los efectos del cambio climático, lo que he pretendido enfatizar en esta ponencia es que su papel en estas cuestiones no puede limitarse únicamente a ser víctimas directas de él. Es fundamental que estos pueblos sean reconocidos de modo efectivo como poderosos actores de cambio con una función destacada a desempeñar en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que debe traducirse necesariamente en un mayor protagonismo real
de estos pueblos en la toma de decisiones en igualdad de condiciones con el resto de partes intervinientes. Los principios de desarrollo sostenible y economía ecológica que rigen sus sociedades, junto con su inestimable conocimiento tradicional, han demostrado ser indispensables para alcanzar el éxito en la lucha contra el cambio climático. Por ello, tratar al conocimiento tradicional como igual y complementario al conocimiento científico occidental es esencial para la prosperidad misma de estas políticas. Y sin más, agradezco la atención prestada y quedo a su disposición. Pues muchas gracias, doctora Reguart. Yo he tomado muchas notas de las 3 participaciones. De las 3 ponentes, hemos perdido una de ellas porque tenía que ir al aeropuerto y no podía, estar con nosotros más tiempo. Ya digo que he tomado muchas notas. Yo creo que es una sesión redonda en la que hemos visto a un gran, podríamos decir que es un gran sujeto en busca de liderazgo, ¿no? El propio y el reconocido. En eso se aproxima a los pueblos indígenas con esto de la doble identificación, que la persona indígena es la que se reconoce como indígena y aquella a la que el grupo le reconoce como indígena. O sea que, en fin, abrimos el debate para... Bueno, todavía tenemos un tiempito, así que todas las cuestiones en relación con la Unión Europea y con los pueblos indígenas son bienvenidas. Sí, allí, no sé. Yo he tomado aquí muchas notas. Hola, buenos días. Yo soy Aitana de la Varga Pastor de la Universidad Rovira y Virgili. Quería plantear una pregunta obvia, pero difícil también de responder. Lástima que Teresa Fajardo se ha ido. Y es en relación con la compatibilidad o cómo casa esa voluntad de competitividad por parte de la Unión Europea con esa necesidad que ha planteado Teresa Fajardo de replantear y repensar el sistema actual, ¿no?, de producción. Entonces, es algo que, que quería poner, es obvio, ¿no? Y creo que todos o muchos nos lo hemos planteado esta pregunta, pero ya que se han puesto sobre la mesa las 2 cuestiones, se ha enfatizado en ellas, quería aprovechar la ocasión para preguntar, para plantear la pregunta. Gracias. Sí, por favor. Bueno, es que creo que esa es la clave. A ver, la cuestión es que hay una línea que Teresa, que la profesora Fajardo ha planteado y que creo que es muy obvia, y es que precisamente el problema es el sistema de crecimiento económico, dicho así. O sea, una y otra vez en los discursos señalamos que la cuestión es eso del crecimiento, y luego cuando nos vamos a los textos de la propia Unión Europea y sobre todo los programáticos también, pero sobre todo cuando luego pasa a textos jurídicos, yo a veces con mi alumnado de Derecho tengo grandes problemas con esto, pero sobre todo con el alumnado de Ciencias Ambientales, porque después de haber lanzado un discurso en un sentido, les coloco el papelito por delante y ahí lo que pone es lo que pone. Y lo que pone es competitividad. Y el gran liderazgo de la Unión Europea se sustentaba sobre una base, que era poder señalar que no va a haber un cambio. A veces también decía crecimiento económico, pero sobre todo en el bienestar de la población, pero de un tipo de bienestar, y eso hacerlo compatible con la acción climática. Esa ha sido la gran bandera de la Unión Europea. Entonces, que yo creo que ahora mismo la Unión Europea, al menos en ese papel, sigue manteniendo la bandera de voy a tratar de hacer compatible una cosa con la otra. Esta es una opinión, por supuesto, personal, pero realmente yo en los textos no veo más allá de esa idea de ir buscando esa compatibilidad. Claro, ¿cuál es el problema?
El problema es que sabemos perfectamente que esto no hay, bueno, no sé cómo se va a conseguir una cuestión con la otra, pero efectivamente crecimiento económico y sostenibilidad climática, pues es que ahora mismo es un verdadero, es un problema, ¿no? Mar lo dice muy bien, no es el problema del wicked, es el problema diabólico, o sea, no lo sé cómo se va a poder, a mí, yo no soy capaz de ver cómo se hace la compatibilidad. Ahora, yo sí que creo que efectivamente de los textos ahora mismo no podemos decir que el liderazgo de la Unión Europea sea hacia un cambio de paradigma del desarrollo económico, vamos, ni siquiera de la cuestión del crecimiento. Entonces, yo no veo ese cambio de paradigma por ningún sitio, como digo, es opinión personal y se podría abrir al debate. Yo no veo que ese sea el liderazgo de la Unión. El liderazgo de la Unión es voy a conseguir que todo cuadre. Y yo señalaba, o sea, para mí lo que se va destilando en los últimos momentos es esa sensación de identidad europea, pero esa identidad europea de una sociedad civil muy ambientalista, muy concienciada. Bueno, esa es la bandera, ¿no?, de la Unión, y que hace ese punto de su liderazgo lo hace como una de sus señas de identidad. Puede ser interesante. La cuestión es si esa sociedad ambientalista va a ser coherente o no, o va a aceptar o no determinados valores que también vienen en el propio sistema. Yo antes hablaba de la taxonomía, ¿no? La taxonomía para mí me parece un punto fundamental. Ahora bien, estamos girando siempre en torno a lo mismo. Estamos siempre girando en cómo vamos cogiendo esa... Bueno, también se hablaba de grietas en la anterior, pues de cómo se van usando las grietas y se van usando esas cuñas dentro de un propio sistema, pero el sistema es del mercado interior. Con lo cual, en realidad no te contesto, porque lo que te comento es que yo realmente no lo sé. Lo que no termino de ver es que realmente sobre el papel, y ya digo, en el programático tampoco, pero cuando se pasa al otro, que el liderazgo de la Unión Europea esté abanderado por un cambio de paradigma en cuanto al crecimiento económico. Yo no lo veo. Bueno, casi, es que me comentaba optimista. A ver, yo es que quiero ser optimista. Y bueno, ahora el cambio de paradigma en ese sentido por la Unión Europea no lo veo en los textos. Hola, buenos días. Muchas gracias porque me han parecido las tres ponencias muy interesantes. Mi nombre es Lucas, soy de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Mi pregunta iba para la profesora Giles también. ¿Piensa que en este rol de supuesto liderazgo de la Unión Europea, los acuerdos comprensivos de inversión con terceros estados pueden ser una herramienta eficaz, la inclusión de cláusulas sociales y climáticas, o se va a quedar por el camino también? Ahora mismo hay un tratado con China que no se sabe muy bien qué va a aparecer. Eso por un lado, y por el otro lado, antes la profesora Campins hablaba del tratado vinculante de empresas y derechos humanos y de que, por decirlo de alguna forma, no había demasiado entusiasmo. Y parece que la Unión Europea no está en el grupo de los más entusiastas. ¿Cómo casa esa postura de la Unión Europea con el supuesto liderazgo, ¿no? Cuando el tratado habla, aparte de derechos humanos, habla explícitamente de cambio climático? Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el problema efectivamente de la coherencia. La posición de la Comisión va efectivamente porque sean los instrumentos fundamentales. Y esas coherencias vayan tratando de establecer una cláusula de elementos esenciales que tiene que ver con cuestiones climáticas. Yo aquí tengo muchos problemas de cómo esto va luego por un lado, al apoyo político, que por supuesto es donde va a estar la clave, ¿no?, de si se consigue o si no se consigue el apoyo político. Pero luego también a las cuestiones de carácter más técnico-jurídica. Porque claro, cuando se habla de una cláusula climática de elementos esenciales, eso puede quedarse en nada. Esa condicionalidad, ¿qué va a significar? ¿Estar en el Acuerdo de París expresamente o que las contribuciones determinadas a nivel nacional puedan ser valoradas y de alguna forma ver, por ejemplo, la progresividad, que es uno de los grandes problemas de la contribución determinada a nivel nacional? Es decir, ¿qué vamos a hacer para que la cláusula de condicionalidad climática y la de elementos esenciales climáticos, si la conseguimos meter después del acuerdo político, de verdad tenga una eficacia y no se quede en una mera
Bueno, pues como pasa muchas veces con la cláusula democrática, que ya creo que nos da una experiencia previa, ¿no? Entonces creo que hay un problema político y que hay un problema técnico. Dicho esto, en los elementos de la Comisión Europea es una de las claves. O sea, la idea es ir por ahí, como digo, con todos los problemas que esto puede llevar a que luego se haga efectivo. Esa es una de las cuestiones de ir jugando ya no solamente con convencer, sino con presionar. No sé si alguien, como también lo había comentado con Mar. Bueno, muchas gracias a las tres, a Teresa ya se lo diré, porque me han parecido muy interesantes, he aprendido un montón. La verdad es que ya os había escuchado en otras conferencias y aún así habéis traído temas nuevos y relevantes y me ha encantado. Yo más que nada tengo una reflexión también en cuanto al liderazgo de la Unión Europea, porque es verdad que es muy difícil encontrar esa coherencia, ¿no? Se ha apuntado ya algunos elementos críticos y yo también aportaría otro más, y es que está muy bien eso de dar ejemplo, el persuadir, presionando más o menos, pero aquí nos estamos olvidando también que la Unión Europea no está cumpliendo con la aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el sentido que no solo basta con mitigar ella, sino que tiene que dar ese apoyo técnico, financiero, jurídico al resto de estados para que puedan ellos también mitigar, adaptarse y, por supuesto, la grande, siempre el tercer pilar, que es el gran perjudicado en todas las COPs, que es el de pérdidas y daños, tiene que dar un paso enfrente de la Unión Europea. Si verdaderamente quiere ejercer ese liderazgo de, más que nada, convencer, ¿no? Mediante el ejemplo, tiene que dar un paso para apoyar un fondo sobre daños y pérdidas. Es que si no, me parece que efectivamente que es muy incoherente lo que está haciendo. Pero bueno, es una reflexión, ya sé que no tienes tú la solución porque en realidad es una cuestión más de opciones políticas. Yo creo que no es verdad que estamos en un momento que no se vislumbra un cambio de paradigma en cuanto al crecimiento económico, pero nos llegará el día en que tendremos que hacerlo si queremos sobrevivir a esto. Así que vamos a ver cuándo llega y si podemos verlo. Tendría una pregunta, bueno, es una reflexión, pregunta en relación con los pueblos indígenas, también vinculado a lo que comentaba la profesora Teresa Fajardo, en el tema de la legitimidad, que me pareció muy importante. O sea, me ha parecido la clave, ¿no? de ese papel de la sociedad civil. Tenemos que también recordar que la sociedad civil se ha planteado aquí desde el punto de las ONGs, de los pueblos indígenas, pero también hay una sociedad civil empresarial que estaba, que de hecho en todos los, si habéis visto los periódicos, uno de los titulares era la delegación con mayor número ha sido las empresas y todos los negocios que están vinculados con el mundo de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto darle esa legitimidad sería, como me parece que ha apuntado la profesora Teresa Fajardo, dentro de las propias delegaciones de los estados, poder dar pie, dar cabida a los diferentes agentes de la sociedad civil de cada estado? Y según tengo entendido, eso ha sido el caso de Brasil, que también se le había acusado de que llevaba la delegación con mayor número, de casi 500 personas, muy superior a la británica, a otras. Y precisamente es la concepción, y quiero que no sé si tú sabes, tienes más datos, Nuria, y por eso te dirijo a ti la pregunta. ¿Hasta qué punto es que Brasil tiene la concepción de que efectivamente tiene que dar cabida a toda esa representación de sociedad civil también, no solo de poderes públicos en sus delegaciones? Y si tú sabías si en la delegación de Brasil también ha habido pues, personas, representantes de los pueblos indígenas que hayan podido, por esta vía más oficial, dar pues, su opinión y un poco hacerse agentes, como bien reivindicas tú en tu
en tu charla, pues no solo ser considerados como víctimas, sino también agentes transformadores y aportando muchas ideas que las tienen, ¿no? Sí. Y bueno, ese era simplemente. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Lo cierto es que es bastante llamativo que efectivamente Brasil ha llevado una de las el mayor número de organizaciones civiles junto con ellos, y entre ellos un gran número de pueblos indígenas, lo que contrasta en gran medida con la política que está desarrollando en los últimos años el muy conocido por todos presidente Bolsonaro. Y también contrasta a su vez con el dato que os he dado sobre la escasa o por lo menos inferior participación de representantes del sur global en esta COP. A pesar de que eso es una realidad, está habiendo muchísimas reivindicaciones al respecto del escaso número de representantes de la sociedad civil a comparación de otros años, lo que convierte, yo he dicho, en una de las cumbres más privilegiadas de la historia, pero realmente los titulares de los periódicos dicen una de las cumbres más blancas de la historia, ¿de acuerdo? Entonces, contrasta con ello concretamente el dato que te he dado sobre Brasil, que este año sí que ha podido movilizarse y los pueblos indígenas de Brasil sí que han tenido su presencia en la cumbre de Glasgow. Sí. Bueno, yo creo que como somos personas adultas, tenemos que empezar a dejar las cosas un poco claras. Lo siento, Rosa, pero hay que intentar evitar la palabra liderazgo de la Unión Europea. Y te voy a decir por qué, a ver si te puedo convencer. Messi o Ronaldo son líderes. ¿Por qué? Porque le siguen. La Unión Europea no le ha seguido ni Blas. El protocolo, si me permitís, bis, ¿quién estaba? ¿A quién convenció la Unión Europea? La Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y algún perdido por ahí. O sea, no hay liderazgo. Segundo, que Europa tenga una concienciación climática más desarrollada que el resto, yo no me lo creo. Entonces hay que decir por qué estamos haciendo esto. Y estamos haciendo esto por lo que estamos viendo, sobre todo las semanas atrás, que es seguridad energética. No creo que nosotros seamos abanderados de la lucha contra el cambio climático. No tenemos recursos y como no tenemos recursos, estamos practicando este tipo de medidas. Y ahora sí, ahora intentamos transponer todo lo que estamos haciendo, porque como diría mi abuela, estaríamos entonces haciendo el canelo para que el resto también lo hagan. Es decir, tenemos un mercado de derechos de emisión que funciona relativamente bien ahora, con unos precios más o menos razonables, antes no tenía mucho sentido, y queremos exportarlo. ¿Por qué los tenemos exportados? Porque si yo compro un billete en Estados Unidos me cobran por X, pero como bien sabéis, hace 2 años Ryanair, aparte de cobrarte por la maleta, por ir al servicio, por decir hola a la azafata, te ponía una tasita sin estar en vigor, sin estar en vigor porque había el mercado de derechos de emisión, todo lo que afectaba al transporte aéreo no estaba por las medidas de retorsión y las amenazas de China y de Estados Unidos, y ya te cobraba Ryanair una tasa. Entonces, ¿tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido todo lo que estamos haciendo? Sobre todo nuestras empresas, nosotros algo, pero sobre todo nuestras empresas que tienen un montón de carga, aparte de la que estamos viendo. ¿Para qué? Es decir, ¿qué supone en tanto por ciento la rebaja de emisiones totales de la Unión Europea? ¿Cuánto es en el total? Entonces, yo lo siento mucho, pero yo creo que es el momento de decir las cosas claras. ¿Vale? En segundo lugar, la sociedad civil. Es bien, que está todo esto muy bien de la sociedad civil, lo de Glasgow, que los paneles, las comunicaciones, etcétera. Pero yo creo que realmente hay un papel
fundamental de la sociedad civil organizada. Si cogemos, Pau lo sabrá, Toni Pirao también lo sabrá, te metes a ver todos los casos de cambio climático, ¿quién lo está haciendo? ¿Un abogado o un Estado? Es la sociedad civil organizada. Son todas las asociaciones que están detrás haciendo pro bono, yo creo que muy bien, con argumentos muy buenos jurídicamente, y que creo que esa es la vía. Como esa es la vía, lo siento también, Nuria, para proteger los derechos de las poblaciones indígenas, dándoles legitimación en los tribunales internacionales que les permitan visualizarlo, como los casos que están en la Comisión Interamericana, los casos que están en los órganos de expertos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero también hay que practicar la Unión Europea con el ejemplo. Cuando digo con el ejemplo es, yo les he oído estos días, no, es que las poblaciones indígenas, nosotros los europeos o los países de la Unión Europea queremos que se mantengan las formas tradicionales de vida y por eso el cambio climático. Vale, bien, me parece muy bien, pero hay que recordar que la Unión Europea, ¿verdad, Rosa?, ha hecho nada más y nada menos que un reglamento prohibiendo meter en el mercado productos derivados de las focas por cuestiones, exposición de motivos de razones éticas o morales, no de cuestiones de sostenibilidad y menos pesqueras. ¿De acuerdo? Yo sé que es muy duro decirlo. Ay, pobrecitos las foquitas con los harpies. Y decirlos en estos foros suena mal. Parezco Martínez el Facha viniendo de Valladolid. Pero es que es verdad. Es decir, a mí ese reglamento me lleva demonios. O sea, lo siento mucho y Rosa, bueno, ya lo sabe, entre otras cosas porque lo he dejado escrito públicamente y por lo tanto lo puedo decir oralmente. Yo creo que ya me he relajado, entonces no voy a volver a intervenir, pero es que es mi opinión, lo siento, y perdonad que me he extendido mucho. Yo al hilo de una cuestión que decía Enrique, yo sí que tengo curiosidad por saber, bueno, si dentro en la Unión Europea hay países que tienen pueblos indígenas, ¿no? Está Dinamarca, bueno, aunque el territorio de Groenlandia está fuera, pero de la Unión Europea, pero no deja de ser un territorio que goza de una autonomía dentro de Dinamarca. Está Suecia y está Finlandia. A mí me gustaría saber si se ha hecho alguna mención a esos pueblos indígenas que habitan en la Unión Europea, ¿no? Que no, yo desde mi desconocimiento de la COP. No, hasta donde yo le quería, pero empieza mejor, ¿no? Quizá por esto último sí. Y luego le comento a Enrique. O sea, la pregunta es si estos pueblos también han estado presentes. De alguna manera, sí. Hablábamos de Brasil, ¿no? Y sí. Esto de que el cambio que decía Enrique, yo tengo la sensación de que la Unión Europea cuando habla de estas cuestiones habla de los pueblos indígenas que se encuentran fuera de Europa. Sí. Ignora que hay pueblos indígenas en Europa, entonces... No, sí. Bueno, sí, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Y Noruega, sí. Bueno, pero Noruega no es de la Unión Europea, por eso. Sí, sí. A ver, lo cierto es que, como tú bien has apuntado, en la Unión Europea el papel que están teniendo los pueblos indígenas es parecido a nada. Las mayores movilizaciones sociales no se están dando en nuestro territorio, están dando mucho más lejos de aquí y también en el seno del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en muchas de sus sentencias, cuando se han producido conflictos sobre la tierra que también se están dando, ni siquiera se refiere a estas poblaciones como pueblos indígenas. Pueblos indígenas que tienen reconocido un estatus jurídico asociado en el orden internacional, por tanto privarles de esa misma condición ya dice mucho, ¿no? de lo que está pasando y de la mentalidad que tenemos en Europa, como tú bien dices, que los pueblos indígenas se encuentran en tierras muy lejanas que no nos corresponden cuando no es así, porque los tenemos también en nuestro territorio. No, yo simplemente, a ver, es que yo creo que precisamente tenemos que hacer el debate sobre el liderazgo. O sea, curiosamente, Enrique. A ver, totalmente de acuerdo contigo cuando lo que señalas es
es que para ser líder te tienen que seguir, claro. O sea, de hecho, vamos, yo lo he dicho desde el minuto 1. A mí lo que me parece interesante del liderazgo no es esa parte, que si analizamos toda la evolución, pues efectivamente vemos cómo la Unión Europea intentaba y el segundo mandato de Doha es el claro ejemplo. O sea, que en el que el liderazgo de la Unión Europea pues no consigue efectivamente ni ser Messi ni nada que se le parezca. Ahora bien, la cuestión para mí no es esa, la cuestión es que hay un automandato. Y no solamente que hay un automandato, sino que es que el automandato está ya negro sobre blanco. Y la gran pregunta es ¿para qué? O sea, era la cuestión energética, es la cuestión energética, por supuesto. Yo creo que es uno de los probablemente en el origen casi de los más importantes y sigue estando encima de la mesa. Pero no solo, la cuestión es que con el automandato las propias instituciones de la Unión Europea van ampliando sus competencias. Es que me parece un tema relevante en el ámbito internacional, por supuesto, pero relevante en el debate interno dentro de la propia Unión Europea y del reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. No me parece para nada baladí, porque no es solo que en cuanto llega, yo creo que esto era como lo de Copenhague, ¿no? O sea, éramos líderes hasta que llegaba el jefe, se bajaba del avión y se acabó, llegaba a Estados Unidos de vuelta. Eso estaba así y era claro. La cuestión es cómo se ha ido usando ese liderazgo de la Unión Europea para ir desarrollando un determinado tipo de modelo y un determinado tipo de reparto de competencia. Desde mi punto de vista, además, una interconexión entre administraciones locales y Unión Europea que se ha ido desarrollando en todo este paraguas y qué es lo que va generando toda esta serie de cosas. No solo, ¿no?, desde el ámbito internacional. Desde ese punto de vista, a mí es que me interesa mucho, ya te digo, el liderazgo, dándote la razón de que efectivamente en el ámbito internacional, claro, para ser líder, efectivamente hay que jugar en esta otra serie de cuestiones. La cuestión es qué está generando en el proceso interno y qué es lo que hay hacia afuera y lo que se genera hacia adentro. A mí esto me parece que bueno, pues que hay toda una serie de cuestiones, en algunos ya con normas jurídicas negro sobre blanco y en otras con determinados tipos de tendencia y con toda una serie de propuestas legislativas que siguen con estos parámetros. Entonces, por eso te decía que, bueno, ahí es una cuestión de a vueltas una y otra vez con esa cuestión y genera claramente este debate, con lo cual, bueno, pues es un tema, ¿no?, que está generando toda esta serie de cuestiones y a mí me parece que sigue siendo un tema interesante, insisto, no tanto desde esa capacidad internacional como desde ese modelo que la propia Unión Europea está haciendo, hacia afuera y hacia adentro. Y me parece que Toni también había... Ah, no, perdón, que lo... No, yo creo que podemos... Ah, perdón. Sí. Sí. Ya, bueno, la última. La última, porque ya son más de las 2 y supongo que todos tenemos hambre. Yo soy Pau de Vilches de la UIB de Baleares y no entraré en todo ya hablaremos durante la comida, si acaso, la cuestión de la Unión Europea y qué es liderazgo y qué no. En cualquier caso, solo sobre la pregunta sobre los pueblos indígenas, aportar 2 informaciones que me parecen relevantes y que permiten ligar también un poco con lo que ha dicho Enrique. Y es que hay 2 casos muy interesantes en los que participan pueblos indígenas de litigación climática. Además, uno que es pro clima y otro que es anti clima, aunque todo se puede configurar de otra manera, como ya lo explicaré mañana. En cualquier caso, en el caso que se llevó ante el Comité de Derechos de los Niños, participaban varios miembros de la comunidad Sami en Suecia y recientemente hubo un caso que ganó la comunidad Sami contra el desarrollo precisamente de infraestructura renovable en su territorio. Quiero decir que también la participación de los pueblos indígenas se articula no solo a través de todos los mecanismos que habéis comentado, sino también, como comentaba Enrique, a través de los tribunales, como pasa ya desde hace mucho tiempo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Simplemente esos apuntes. Gracias. Sí, bueno, pues... Bueno, había dicho que la última, pero esta ya sí que es la última. Venga, va. Solamente un apunte en relación con este tema de los pueblos indígenas, y es que si uno compara la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy presente
la idea de la vinculación entre los pueblos indígenas, sus formas de vida, sus territorios, los recursos naturales. Uno mira la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nos sale el derecho de propiedad y derecho a la actividad económica, pero no hay, es como si no existiera las normas o ni siquiera la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas. O sea, es un análisis que los trata igual que trataría a cualquier otro grupo de ciudadanos, digamos, pero con muy poca sensibilidad respecto a su condición de pueblos indígenas. Simplemente esto. Bueno, pues antes de dar por terminada esta sesión intensa de la mañana, yo no quiero cerrar sin agradecer a las directoras de estas jornadas que hayan contado conmigo para moderar esta mesa, y al doctor Rodríguez de Santiago, que sé que está en clase, y a Julia Soya, bueno, y a la doctora Soya, por ese tándem estupendo que hacen, liderando ellos sí este proyecto que es el anuario de este proyecto ilusionante, ¿no? Del anuario de la Facultad de Derecho de la Autónoma y todas las actividades que tienen que organizar y gestionar. Así que nada, muchas gracias. Volvemos esta tarde a las, iba a decir a las 10 de la mañana, no, volvemos esta tarde a las 5:30. No, a las 4, perdón, a las 4, me he pasado yo la hora de la siesta.